respecto a las cosas de al trabajo de los grupos en los videos. Entonces, por favor, les encargo que los que ya entregaron, pues qué bueno. Si tuvieron dificultades, pues qué malo. Los que les falta entregar, pues por favor colaboren todos, ¿verdad? Es un trabajo en grupo y toda la vida siempre hay gente que trabaja y siempre que no, pero al punto de no hacer bien las cosas y de perjudicar con eso a sus compañeros, sí yo creo que no está bien, ¿verdad? Entonces tratemos los que faltan de entregar el video de colaborar, de hacer el trabajo bien hecho. Acuérdense que parte de la nota es nota grupal y si alguien no hace bien las cosas puede afectar la nota de los demás y eso sí estaba mal, ¿verdad? Es decir, si yo no voy a hacer las cosas que tengo que hacer y mi nota va a salir mal, es mi problema. Pero si esto implica que voy a afectar a los demás, sí, ya no es solo mi problema. Entonces, por favor, les encargo, ¿sí? Los que no han entregado video, que colaboren con sus compañeros y traten de hacer bien las cosas, porque si no, definitivamente la nota les va a afectar, ¿verdad? Y no es el chiste, ¿verdad? Ya ustedes están grandes, ya hicieron un trabajo así el semestre pasado, entonces fisiología no les pone muchas cosas que hacer, obligatorias pues, ¿verdad? Solo tienen que estudiar un montón, pero yo creo que si hay alguna tarea que cumplir, la 21 del semestre y del curso, pues que la tratemos de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Todo esto con el fin de no afectar a nuestros compañeros, ¿sí? Dígame, Luisa Fernanda. Sí, doctora, Karen Cortés me avisó que no se iba a poder conectar hoy porque le están cambiando el router de su Wi-Fi, entonces no se iba a poder conectar. Ah, Y va. también hoy nuestro grupo enviamos el video en la mañana temprano, pero como que el link del video no se puede abrir porque YouTube no lo bajó, por así decirlo, porque es muy largo. Entonces le vamos a enviar otro video con el nuevo link, doctora. Ah, perfecto, sí, porque yo lo recibí en la mañana, lo que pasa es que ya no le respondí, pero si tienen dificultad con eso, sí, mándenme otro link y con todo gusto ya lo reviso, ¿verdad? Ok, gracias, doctora. Gracias, Luisa. Bueno, jóvenes, la otra cosa es que por favor ahí estudien el fin de semana. Si tienen dudas ya saben que me pueden escribir, yo estoy disponible el fin de semana para responderles sus dudas. Recuérdense que problemas solo los de los ejercicios que están en el portal, de ahí de ácido base, lo que tienen que saber es cuándo es acidosis, cuándo es alcalosis y cuándo es metabólica y cuándo es respiratoria, nada más, ¿verdad? De todas maneras, ahorita vamos a repasar los ejercicios que dejamos pendientes en la clase anterior, así que sí tengan a la mano su lápiz y papel y vamos a hacer eso ahorita y después ya nos vamos al tema que nos toca hoy. Bueno, ahí tenemos los problemas que dejamos pendientes de resolver, que vamos a resolver hoy. Voy a regresar la diapositiva para que recordemos las fórmulas que vamos a desarrollar hoy. Entonces, y la tablita que también vamos a manejar hoy, ¿verdad? Que las dos tablitas que están aquí. Entonces, revisemos el primer caso, que es el de un paciente. Como aquí no tenemos cuadro clínico, sí, vamos a elucubrar un poco, ¿verdad? Ahora, lo que yo les voy a poner siempre en las evaluaciones, siempre va a incluir un cuadro clínico casi siempre, ¿verdad? Para no tener complicaciones con eso. Entonces, aquí tenemos un paciente con un pH de 7.32 y una PCO2 de 50 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que averiguar cuál es el bicarbonato, ¿sí? Entonces, se recuerdan que el bicarbonato, para averiguar el bicarbonato, vamos a desarrollar esta fórmula que es la PCO2 por 24 partido el hidrógeno, ¿sí? Como este paciente tiene un pH de 7.32, entonces regresamos a la tablita y aquí tenemos la concentración de hidrógeno, es en 48. Y entonces ya podemos hacer
desarrollar esta fórmula, que son 50 por 24 partido 48. Hagan eso y me dicen cuánto les sale. 25. 25. Tenemos 25 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado ácido base de este paciente? Acidosis respiratoria. Ok, es una acidosis respiratoria. ¿Creen ustedes que es un paciente que está compensando o que no está compensando? Vamos a regresar a la tablita aquí. Y entonces es una acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que determinar es si es aguda o crónica, ¿verdad? Entonces, por cada elevación de la PCO2, el paciente tiene 50 de PCO2, tiene que aumentar el bicarbonato por cada miliequivalente, 0.1 miliequivalente en agudos y 0.4 en crónicos. Entonces hagan ahí la compensación. Son 10 miliequivalentes de elevación de la PCO2. Esperamos que el bicarbonato aumente un miliequivalente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que es una acidosis respiratoria aguda, ¿sí? Y que sí está compensada, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora. Doctora, Vale. Dígame. lo que hicimos fue multiplicar el 25 por el punto 1, ¿verdad? No. 50, no. Lo que hicimos fue ver cuántos milímetros de mercurio de CO2 subió, ¿sí? La PCO2, la PCO2 subió 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Regresemos a la tablita. En una acidosis respiratoria aguda, por cada milímetro de mercurio de subida de la PCO2, tiene que subir un 0.1 miliequivalente de bicarbonato. Entonces, si tiene el paciente PCO2 de 50, ¿cuántos milímetros de mercurio subió la PCO2? Subió 10. 10, ok. Esos 10 que subió, los multiplica por 0.1. Perfecto, sí, pues si cada bicarbonato nos dio 25, ¿verdad? Exactamente. Ajá, entonces ahí podemos decir que es una acidosis respiratoria aguda, ¿verdad? Con una compensación predecida en lo que está. Ahora hagamos... Doctora, Sí, dígame. solo disculpe, usted dice que subió 10 porque se está basando para el rango normal. Exactamente, me estoy basando en el Ah, rango normal, exacto. ok, gracias. Ujú, ujú. Doctora, yo también tenía una Sí, duda. dígame. Si mal no recuerdo, igual en la clase pasada usted dijo, digamos, en todo caso el bicarbonato hubiera estado, por ejemplo, en 24.9. Si hay que ser bien estrictos en decir, digamos, como es 24.9, entonces no está compensando o sí podemos ser un poquito más No, flexibles en eso. podemos ser un poquito más flexibles, incluso en los ejercicios que hicimos que están basados en el libro, si ya los revisaron. O hagan una cosa, no los revisen ahorita, ¿va? Porque no les interesa ver compensación, pero cuando estén haciendo sus ejercicios van a ver que no es exactamente que ya esté compensado totalmente, ¿verdad? Le pueden faltar 1 o 2 milímetros de mercurio de PCO2 o 1 o 2 milímetros o 2 mil equivalentes de... El punto es que esté lo más cerca posible de lo que nosotros esperamos de compensación, ¿verdad? No tenemos que ser tan estrictos, ¿sí? En ese sentido, ¿ya? Gracias, doctora. Como le digo, cuando estén haciendo los ejercicios de los problemas que les voy a subir al portal, si no la semana entrante, la siguiente semana, sí revisen los casos clínicos, léanlos y opérenlos, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta de cómo podemos de ser un poco más flexibles. Ahora, por ejemplo, si el bicarbonato debería de estar en 10 y está en, ¿qué? En 20 no se acerca para nada, ¿verdad? Le falta mucho y entonces por eso es que podríamos decir que no está compensando o que es un trastorno mixto,
¿sí? Hagamos el otro ejercicio. Este es un paciente que tiene 7.29 de pH y 12 de bicarbonato. Entonces, aquí lo que queremos averiguar es la PCO2, ¿sí? Entonces, la PCO2 es igual al bicarbonato por hidrógeno. Partido 24. Entonces, nuevamente aquí nos vamos otra vez a la tablita para ver cuánto equivalen de hidrógeno los 7.29, ¿sí? Entonces, 7.29 estaría, no está, ¿verdad? Pero está aquí 7.28, tiene 52 nanomoles y 7.30, 50. ¿Qué le pondrían ustedes de concentración de hidrógeno? 51. 51, cabal. Entonces, ya podemos hacer esto, ¿sí? El bicarbonato en 12 por 51 partido 24. ¿Cuánto le sale eso? 25.25. 25.25. A mí 25.5. Perdón. Ah, 25.5, va. Sí, es que vi 2 veces el número. Ah, Perdón. ok. No hay pena. Milímetros de mercurio. Bueno, entonces, otra vez miremos aquí qué tiene el paciente. Tiene, cuando miran el pH, ¿qué es? Acidosis metabólica. Acidosis. Es una acidosis metabólica. ¿Será que es una acidosis metabólica? Sí, ¿verdad? Sí, porque si no, Tenemos, el CO2 tendría que estar aumentado. sí, si fuera una acidosis respiratoria tendría que estar elevado el PO2, ¿verdad? Entonces es una acidosis metabólica. Ahora miremos si compensó, ¿sí? Tenemos 12 miliequivalentes de cambio del paciente en, ¿verdad? Porque si a 24 le restamos 12, son 12, ¿sí? Entonces, el paciente tiene una acidosis metabólica, ¿verdad? El paciente tiene 12 miliequivalentes de disminución del bicarbonato. Entonces tenemos que multiplicar esos 12 por 1.3. Nos da 15.6 de disminución de la PCO2. Esperaríamos tener un PCO2 en 24.4, ¿sí? Y el paciente tiene 25.5. Es 1.1. Estamos compensando. Si hacemos la ecuación de Winter que tenemos aquí abajo, ¿sí? 1.5 por 12 más 8 nos da 26. Más 2, 28, menos 2, 24. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Que está compensado o no está compensado? Sí, está condensado. Está compensado. Perfecto. Muy bien. Entonces ya van viendo que le va agarrando uno la onda rápido a esto conforme uno va practicando, ¿verdad? Ahora hagamos esta que es averiguar el pH. Entonces aquí si usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH es igual a 6.1 más el logaritmo del bicarbonato, que son 10, partido 0.03 por 60. ¿Cuánto les da eso? 6.84. Ok, entonces el paciente tiene, ¿qué? ¿Qué tiene el paciente? Acidosis. Acidosis, vaya.
Pero aquí sí está más cardíaco ver que si es metabólico o si es respiratorio, ¿sí? Si nos vamos al cuadrito de las compensaciones, se dan cuenta que para una acidosis respiratoria se eleva la PCO2, pero se eleva el bicarbonato, ¿sí? Entonces no podríamos decir que es una acidosis respiratoria, pero tampoco podríamos decir que es una alcalosis metabólica porque el bicarbonato, el PCO2 debería estar bajo, ¿sí? El bicarbonato está bajo, pero el PCO2 está elevado. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Un trastorno mixto? Exactamente, es un trastorno mixto. El paciente tiene una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica, ¿sí? Como no tenemos cuadro clínico, no podemos saber qué le pasó a este paciente, ¿verdad? O sea, por eso es que es importante saber el cuadro clínico, ¿verdad? Ahí en el libro está el cuadro clínico de un paciente que tiene EPOC, ¿verdad? Y entonces este paciente con EPOC no está adecuadamente compensado y entonces su bicarbonato esperado no está en el resultado que tiene, que debería de tener. Entonces ahí asumen que es un trastorno mixto, ¿verdad? Tiene una acidosis respiratoria junto con una acidosis metabólica. En este caso el paciente posiblemente entró en hipoxia, digamos que es un paciente que tuvo un paro y entonces obviamente por el paro no estaba respirando y entró en metabolismo anaerobio y tiene una acidosis láctica con una acidosis respiratoria, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve también ver la compensación y para poder distinguir entre un trastorno simple y un trastorno mixto. Obviamente este paciente tiene un trastorno mixto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí ya terminamos. Esto, cuando ya tengan que resolver sus problemas de ácido base, pues si quieren pueden volver a ver la grabación y revisar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a entrarle al tema que sí nos toca ver hoy. Que es el sistema endocrino. Al fin ya vamos a entrar al último tema del semestre. Bueno, entonces vamos a ver generalidades de la fisiología endocrina, ¿verdad? Hay cosas aquí y que ustedes ya tuvieron en su lectura, que ya son cosas que ya vimos y entonces realmente es más fácil, ¿verdad? Porque son cosas que ya sabemos y que solo hay que recordar. Una de las cosas es esto, ¿verdad? Hablando de los mensajeros químicos, que las hormonas son parte de los mensajeros químicos junto con los neurotransmisores, citocinas y factores de crecimiento. Y que dentro de las hormonas están todos estos tipos, ¿verdad? Endocrinas, neuroendocrinas, paracrinas y autocrinas. Cuando vimos tracto gastrointestinal y algunos otros temas, hemos estado viendo hormonas paracrinas y autocrinas, ¿verdad? También hemos visto que el tracto gastrointestinal tenía hormonas endocrinas, como la CCK y la gastrina, ¿sí? Hay neuronas que producen hormonas, por ejemplo, las hormonas hipotalámicas, ¿verdad? Las que salen del hipotálamo, esas son producidas por neuronas. Entonces son hormonas neuroendocrinas, ¿sí? Y lo que vamos a ver en esta unidad son principalmente las hormonas endocrinas que están en estos órganos que están dibujados acá, ¿verdad? El hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis, la tiroides, las paratiroides, las adrenales, el páncreas y las gónadas. Entonces, de eso es lo que vamos a estar tratando este tema. Obviamente, no son las únicas células que producen hormonas. El riñón produce una hormona que es el calcitriol, y la eritropoyetina, ¿verdad? El tracto gastrointestinal produce cualquier cantidad de hormonas del montón que vimos. El endotelio de los vasos sanguíneos produce hormonas, ¿verdad? La endotelina, el óxido nítrico.
Y en la circulación se producen hormonas como la angiotensina 2, ¿verdad? Que esta es un péptido que es sintetizado en el hígado y que se transforma por efecto de la hormona convertidora de angiotensina. Entonces, estos no son los únicos órganos productores de hormonas, pero son las que vamos a ver como parte del sistema endocrino, ¿sí? Este dibujito que se acompaña de una tabla que está en su libro, pero es más fácil aprendérselo si uno lo mira en este dibujito, ¿verdad? Estas son todas las hormonas de las que vamos a estar hablando el resto del semestre, ¿sí? Y como ahorita vamos a empezar a ver eso, tenemos que ubicarlas bien en dónde se producen todas estas y esto lo tenemos que saber. Entonces, en el hipotálamo vamos a tener la producción de todas estas hormonas que vamos a llamar, en la mayoría de ellas se van a llamar factores liberadores, son neurohormonas, ¿verdad? En algunos textos más antiguos les llaman liberinas, ¿verdad? Tiroliberina, corticoliberina, ¿verdad? Porque estas lo que hacen es estimular, por ejemplo, la pituitaria anterior para que libere otras hormonas. Entonces está la TRH, que es hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Estos son estimuladores. La somatostatina es inhibidor y la dopamina, que también que antes de que supieran que era dopamina, se le llamaba factor inhibidor de prolactina, ¿verdad? Estas son inhibidoras. Y entonces estas se van a encargar de inhibir la secreción de hormonas de la pituitaria anterior. La pituitaria anterior está dividida en dos partes de acuerdo a su origen embriológico, ¿verdad? Esta deriva de la misma capa embriológica que el sistema nervioso y en realidad la pituitaria posterior no produce hormonas, solo las almacena. Acuérdense que estas dos hormonas, la oxitocina y la ADH, también se producen en el hipotálamo, ¿verdad? En el núcleo paraventricular y en el núcleo, sí, supraóptico y paraventricular. Entonces aquí solo se almacenan, pero de aquí de la pituitaria posterior salen. Ahora en la pituitaria anterior se producen todas estas que se llaman hormonas trópicas o tróficas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encargan de estimular la secreción de hormonas de otros órganos o de otras células e influyen en su crecimiento, ¿verdad? Y en su proliferación. Entonces está la tirotropina o TSH que va a estimular la glándula tiroides. La FSH y la LH, estas dos se llaman gonadotropinas, estas van a estimular las gónadas, ¿verdad? Ovarios y testículos. La ACTH, corticotropina, que va a estimular la corteza adrenal. La hormona estimulante de los melanocitos. La hormona del crecimiento, esta tiene efectos a nivel sistémico. Y la prolactina tiene efectos a nivel de la mama y a nivel de las gónadas, ¿sí? Luego tenemos ya las glándulas periféricas, que son la tiroides, que produce T3, T4 o triodotironina y tiroxina, y la calcitonina. Las paratiroideas producen la paratormona, el páncreas va a producir principalmente insulina y glucagón, la médula adrenal, las catecolaminas de las que ya platicamos en una oportunidad, el riñón, la vitamina D y la D3 y la renina, que no es hormona sino es enzima, ¿verdad? La corteza adrenal va a producir glucocorticoides, de los cuales el principal es cortisol, mineralocorticoides, de los cuales el principal es aldosterona, y andrógenos suprarrenales, que el principal es la dehidroepiandrosterona. Y los testículos van a producir testosterona, los ovarios en el folículo ovárico en desarrollo se van a producir estradiol y progesterona, en la primera parte del ciclo principalmente estradiol. El cuerpo lúteo que deriva es un órgano que deriva del folículo ovárico después de la ovulación. Se va a producir estradiol y principalmente progesterona. Y la placenta, que es un órgano transitorio del embarazo, va a producir gonadotropina coriónica, lactógeno placentario, estriol y progesterona, ¿verdad? Entonces, todo esto sí lo tenemos que saber de dónde proviene cada hormona. Y como lo vamos a estar viendo a lo largo del resto que nos queda del semestre, pues hay que ubicarlas de una vez, ¿verdad? Doctora, Dígame. aquí no entraría en el riñón también la eritropoyetina. Sí, podríamos mencionar la eritropoyetina, aunque en realidad la eritropoyetina no se estudia en esta unidad,
porque la eritropoyetina se debería de estudiar principalmente, lo van a ver ustedes en inmunología posiblemente, o tal vez en citohistología lo deberían de haber mencionado cuando ven el desarrollo de las células sanguíneas, ¿sí? Entonces, y todas las fases del desarrollo de los eritrocitos. La eritropoyetina se encarga de la maduración de los eritrocitos, ¿verdad? Y de la producción de los eritrocitos, principalmente la maduración, ¿sí? No, la producción de los eritrocitos. Pero sí, podríamos mencionar la eritropoyetina, aunque no la vamos a revisar como tal en esta unidad, pero sí la produce, ¿verdad? Perfecto, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, de estas hormonas, estas las vamos a dividir en categorías según sus precursores y su estructura química, ¿verdad? Esto también ya lo habíamos visto en alguna oportunidad. Los péptidos y proteínas, los péptidos son más chiquitos, las proteínas son más largas y a veces las proteínas están combinadas, por ejemplo, con carbohidrato. Estas sus precursores son aminoácidos, ¿verdad? Los esteroides van a derivar del colesterol y las aminas van a derivar de la tirosina, ¿sí? Las aminas son las catecolaminas y las hormonas tiroideas, a las cuales también se les llama yodotironinas porque tienen en su estructura el yodo. Y entonces, dependiendo de la naturaleza, así va a ser el proceso de biosíntesis de las hormonas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa con los péptidos y las proteínas. Básicamente, es el mismo proceso casi en todo, ¿verdad? Van a ser codificadas y transcritas en el núcleo, luego van a pasar, el ARN mensajero con la información va a pasar a los ribosomas, donde se va a traducir toda la información y se va a ensamblar el primer producto que se llama preprohormona, ¿verdad? Eso es lo que se produce en los ribosomas. Luego, en el resto del retículo endoplásmico, lo que va a ocurrir va a ser una degradación a prohormona, es decir, van a haber sistemas de enzimas que van a romper algunos péptidos, van a quitar algunas secuencias de aminoácidos o péptidos y van a transformarlo en una que se llama prohormona. Esta prohormona, sí, se va a ir al aparato de Golgi y entonces en el aparato de Golgi se va a producir mayor plegamiento de la hormona, se va sí, digamos, a formar la estructura ya básica de la hormona con algunos péptidos asociados. Y así, con estos péptidos asociados y un grupo de enzimas, se va a empaquetar en gránulos secretorios, ¿verdad? En vesículas, ¿sí? Puede ser que algunas hormonas ya sean formadas como hormona activa y estar solo con sus péptidos asociados, pero ya no unidas a ellas. Otras, como en el caso de la insulina, por ejemplo, la prohormona unida con el péptido asociado se queda en la vesícula y al momento de sufrir exocitosis, ahí es donde las enzimas actúan y rompen la unión de la insulina con el péptido C, que es el péptido asociado, y ya la hormona se vuelve hormona activa, ¿verdad? También aquí en el retículo endoplásmico pasa una cosa, pasa la unión de algunas proteínas con algunos carbohidratos, ¿verdad? Se glucosilan y entonces ya se pliega la estructura y se mete en gránulos secretorios, ¿sí? Y entonces ya las vesículas salen al citoplasma, se liberan del aparato de Golgi y se quedan almacenadas en el citoplasma. Cuando la célula secretora sufre un estímulo o recibe un estímulo apropiado, entonces ya se produce la exocitosis de la hormona, ¿verdad? Ahora, los esteroides sí, su mecanismo es totalmente diferente. Los esteroides no almacenan hormonas en vesículas, sino que la célula esteroidogénica lo que hace es almacenar colesterol. Capta colesterol de la circulación y lo almacena en ésteres de colesterol. Y entonces cuando la célula recibe los estímulos apropiados para liberar la hormona, lo que hace es activar todas las vías enzimáticas, ¿sí? Este estímulo activa todas las enzimas, desde la que degrada los ésteres de colesterol para liberar la molécula de colesterol simple, ¿sí? Hasta todas las proteínas que meten a la mitocondria
el colesterol para que empiece el proceso biosintético, de ahí lo sacan de la mitocondria y se da el resto de la síntesis en el citoplasma. Todas las enzimas, ¿sí?, van a ser activadas en el momento en que la célula sea estimulada. Y una vez que está ya sintetizada la hormona, obviamente son procesos que no son tan lentos, ¿verdad? Se toman unas cuantas horitas, pero no tan lentos. Y entonces ya una vez sintetizada la hormona, ya sale de la célula, ¿sí? Algunas veces utilizan transportadores específicos, pero como son moléculas liposolubles, pues pueden atravesar fácilmente la membrana, ¿verdad? Entonces, estas definitivamente no se depositan en vesículas. Ahora, las aminas, pues las aminas sí, estas también se depositan en vesículas, ¿verdad? Hay una serie de reacciones enzimáticas a partir de tirosina, en las que se hidroxila, se descarboxila, se vuelve a hidroxilar la tirosina y entonces ya se produce la síntesis de las catecolaminas. Esto se recuerdan que lo vimos cuando vimos el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Está en la página 31 de Constanzo este diagrama para que lo puedan revisar de nuevo. Aquí está la tirosina, que es hidroxilada a L-dopa. La L-dopa es descarboxilada y se transforma en dopamina. Algunas células dopaminérgicas, como por ejemplo los núcleos del hipotálamo, donde se produce la dopamina, que va a actuar sobre las células lactotropas, entonces hasta aquí se queda, ¿verdad? En la médula suprarrenal, la dopamina es hidroxilada a norepinefrina y la norepinefrina es metilada para epinefrina, ¿sí? Ahora, las hormonas tiroideas, esto lo vamos a revisar con mucho detalle cuando veamos tiroides, pero estas implican la entrada de la tirosina y la entrada de yodo al folículo tiroideo, ¿sí? El folículo tiroideo es un grupo de células formando un circulito. En medio del circulito hay un material gelatinoso que se llama coloide, y en este coloide es donde se sintetizan y se almacenan las hormonas tiroideas. Cuando se tienen que liberar hormonas tiroideas, entonces, y básicamente la membrana apical de la célula es esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces la membrana apical endocita coloide junto con el molde que se llama tiroglobulina y hormonas tiroideas, y entonces luego rompe enzimáticamente la vesícula. Tiene enzimas que rompen a las hormonas tiroideas, la unión de las hormonas tiroideas con la tiroglobulina, y ya salen las hormonas tiroideas, ¿verdad? Entonces, tampoco se almacenan en vesículas, sino que se almacenan en este material que se llama el coloide. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a revisar cómo se controla la secreción de las hormonas. Algunas de ellas van a tener control neural, ¿verdad? Por ejemplo, las catecolaminas, recuérdense que son estimuladas directamente por el sistema nervioso simpático, ¿va? Por neuronas preganglionares. Las hormonas hipotalámicas también van a ser estimuladas, su secreción va a ser de control neural, ¿verdad? Hay estímulos que llegan al hipotálamo, por ejemplo, para la secreción de ADH, es la señal de los osmorreceptores, para la secreción, por ejemplo, para todo el eje de las glándulas suprarrenales, el estrés, ¿verdad? El estrés físico, el estrés emocional va a estimular a las neurohormonas del hipotálamo para que liberen ACTH, y la ACTH se va a estimular, la CRH estimula la ACTH y la ACTH estimula la corteza adrenal. Entonces, muchas van a tener control neural, ¿sí? La mayoría van a funcionar por retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa tiene dos mecanismos, por respuesta fisiológica y por eje endocrino. La respuesta fisiológica es, por ejemplo, cómo se secreta la insulina, ¿sí? Se eleva la glucosa y entonces la entrada de glucosa en la célula beta va a estimular la liberación de insulina. La insulina llega a sus receptores en los tejidos del cuerpo y ayuda a que estas células de los tejidos del cuerpo capten glucosa. Entonces, esto disminuye los niveles de glucosa a su basal, ¿verdad? Y entonces, al regresar los niveles de glucosa a lo basal, entonces ya esto le hace que la célula beta deje de secretar insulina, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta fisiológica.
El otro ejemplo es lo que pasa con la paratormona. La paratormona se va a secretar cuando disminuye el calcio plasmático. Y entonces ahí hay un sensor que detecta que no hay mucho calcio y estimula la secreción de paratormona. La paratormona se va al hueso, se va al riñón, estimula la resorción ósea, es decir, la salida de calcio del hueso, y estimula la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Y entonces ya el calcio plasmático se normaliza, y al normalizarse los niveles de calcio, hay suficiente calcio en el plasma, esto hace que deje de producirse la paratormona. Esa es retroalimentación negativa por respuesta fisiológica, ¿sí? Ahora, por eje endocrino es la retroalimentación negativa, es lo que vemos aquí. ¿Por qué se da esta retroalimentación por eje endocrino y no por efecto fisiológico o por respuesta fisiológica? Porque muchas de estas hormonas tienen efectos a nivel sistémico, a nivel general. Entonces, el cuerpo aquí no es que detecte, nuestros sensores no van a detectar el efecto fisiológico de la hormona, sino que las concentraciones plasmáticas de la hormona. Entonces, ¿cuáles son los ejes que van a funcionar así? Va a funcionar el eje gonadal, es decir, hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿verdad? El eje tiroideo, hipotálamo, hipófisis, tiroides, y el eje adrenal, hipotálamo, hipófisis, cortisol, ¿sí? Esos son los ejes endocrinos. ¿Y por qué se le llaman ejes? Porque todos están juntos, están unidos, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí de la testosterona, estímulos apropiados hacen que el hipotálamo empiece a liberar hormona liberadora de gonadotropinas, que se abrevia GnRH. Entonces viene la GnRH y estimula la pituitaria anterior para que produzcan las gonadotropinas, que son la LH y la FSH. Entonces viene la LH y la FSH y se van a los testículos y estimulan la producción de testosterona, ¿sí? Los niveles elevados de testosterona, cuando empiezan a salir del testículo, van a generar una retroalimentación a la pituitaria anterior para que ya no libere más FSH ni LH, y al hipotálamo para que ya no libere GnRH, ¿verdad? Estos son los que se llaman asas largas. Y esta es la que se llama asa corta. ¿En qué consiste esta asa corta? La liberación de gonadotropinas hace que se inhiba la liberación de GnRH de aquí, ¿verdad? Y así funciona la tiroides también, ¿verdad? Digamos, un descenso de la temperatura ambiental, por ejemplo, en el caso de la tiroides, va a hacer que se libere TRH. La TRH se va a la hipófisis y hace que se libere TSH. Y la TSH se va a la tiroides. La tiroides libera T3 y T4, ¿sí? Y entonces, como estos tienen efectos sistémicos a nivel general, entonces lo que va a generar la retroalimentación va a ser el aumento de las concentraciones de T3 y T4, principalmente T3, ¿verdad? Entonces la T3 va a irse aquí a la pituitaria anterior para que ya no se libere TSH, y aquí al hipotálamo para que no se libere TRH. ¿Preguntas? Sí, doctora. Doctora, habla Sofía. Sofía Gracias. primero. A ver, diga. Es que he escuchado, digamos, en el síndrome de ovario poliquístico que hay un aumento de andrógenos y que este aumento causa la resistencia a la insulina. Pero, digamos, en ese caso, ¿de qué tipo de retroalimentación estamos hablando? ¿Cómo Bueno, sería esa división? ahí ya no hay una retroalimentación, porque ahí hay una patología, ¿me entiende? Todos estos mecanismos de retroalimentación funcionan normales, funcionan digamos, es para la función normal. Lo que pasa con el ovario poliquístico es que la mayor producción de andrógenos va a producir un efecto en el acúmulo de grasa visceral, ¿sí? Va a hacer que el cuerpo de la mujer que tiene este problema empiece a acumular grasa como los hombres, ¿sí? Que acumulan grasa en las vísceras. Entonces, este aumento de grasa visceral daña el receptor de insulina. Entonces, aquí es una producción de hormona de una glándula que nada que ver, que va a generar una alteración sistémica como el acúmulo de grasa visceral,
y este acúmulo de grasa visceral lo que va a hacer es dañar un receptor de otro sistema hormonal diferente, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahí. Pero ahí no hay, digamos, cuando se produce una patología de hormonas, se pierden estos ejes de retroalimentación, ¿sí? Un ejemplo que le pongo, por ejemplo, cuando una persona tiene un tumor de la pituitaria anterior, en el síndrome de Cushing, que eso es una de las cosas que ustedes van a leer, una lectura del síndrome de Cushing, se produce un tumor en la pituitaria anterior y son microadenomas, ¿verdad? Son tumores pequeñitos, que va a producir exceso de ACTH. Entonces viene la ACTH y se va a la glándula suprarrenal y la obliga a producir un exceso de cortisol. Y entonces este exceso de cortisol le va a causar a la persona manifestaciones de algo que se llama síndrome de Cushing, ¿verdad? Le va a producir aumento de la grasa visceral, piel frágil, cambios de humor, bueno, un montón de cosas. Pero resulta que esas células tumorales no responden a la retroalimentación negativa. Entonces pueden haber niveles de cortisol elevadísimos que las células tumorales van a seguir produciendo ACTH y al producir ACTH estimulan la glándula adrenal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes con síndrome de Cushing? Hay que quitarles ese tumor que tienen en la pituitaria, ¿verdad? Pero entonces ya son patologías, ya se pierde eso. Y en el ovario poliquístico, lamentablemente, el exceso de producción de andrógenos, como los andrógenos y los estrógenos tienen efectos a nivel sistémico, van a provocar cambios sistémicos que van a afectar otro órgano endocrino u otra hormona más bien, o los receptores de otra hormona, ¿sí? Ya, gracias, doctora. Ya, de nada. ¿Otra pregunta? ¿Quién más iba a preguntar algo ahí? Sí, doctora, pero mejor voy a esperar a que explique la regulación positiva, así hago más, así entiendo mejor, así no me adelanto, disculpe. Va, ok, perfecto. Entonces, bueno, la mayor parte de los sistemas hormonales y de los sistemas del cuerpo van a trabajar con retroalimentación negativa. Ahora, la retroalimentación positiva, esa es muy rara. Sí, porque esa mete al cuerpo en círculos viciosos. ¿Se recuerdan cuando vimos respuesta a la hemorragia, que era un círculo vicioso, era un círculo de retroalimentación positiva? Pues aquí hay dos hormonas que se regulan de esta manera. Una es la LH con el estradiol y la otra es la oxitocina para la cosa del parto, ¿verdad? Lo que pasa aquí con el estradiol es que la GnRH va a estimular la salida de LH y FSH. Entonces vienen la LH y la FSH y estimulan al ovario para que se maduren los folículos y empiece a secretarse estradiol, ¿verdad? Que es el estrógeno más potente. Y entonces viene el estradiol y se elevan las concentraciones de estradiol a lo largo de la primera parte del ciclo menstrual, pero estas, en lugar de inhibir a la pituitaria anterior, la estimulan. Entonces se eleva el estrógeno y estimula más liberación de LH y FSH. Más estimulación de FSH y LH, crece más el folículo ovárico, más estradiol. Y así se va de más en más hasta que se produce la ovulación, que es el efecto explosivo que menciona su libro, ¿verdad? Al producirse la ovulación, entonces ya cambia el pastel y ya se desarrolla el cuerpo lúteo y ya se produce otra cosa, ¿verdad? Lo mismo pasa con la oxitocina. La oxitocina lo que va a estimular la liberación de oxitocina es la dilatación del cuello del útero, ¿verdad? ¿Por qué empieza a dilatarse el cuello del útero? Hay un montón de factores, entre ellos el cortisol fetal y va. El punto es que al llegar el embarazo al término, el cuello del útero empieza a volverse suavecito, blando, empieza a dilatarse, ¿sí? Esa dilatación del cérvix va a mandar señales neurales hacia la pituitaria posterior para que se libere oxitocina. Entonces se libera oxitocina y la oxitocina se va hacia el útero y entonces se estimula contracciones, ¿sí? Las contracciones empiezan a estimular dilatación, más dilatación. Más dilatación, más oxitocina, más fuertes las contracciones, más fuertes las contracciones, más dilatación. Así se va de más en más hasta que se produce el parto, que es el efecto explosivo, y que cuando ya se produce el parto, pues no es que se deje de liberar oxitocina, ¿verdad? Pero
pero ya, digamos, disminuye la secreción, ¿sí? ¿Qué pregunta me iba a hacer acerca de la retroalimentación positiva? Bueno, Doctora, ¿alguien? Sí, dígame. sí, es que aún no me queda claro entonces, o sea, yo leí en el libro que, por ejemplo, la retroalimentación negativa como que se iba como a autolimitar, es decir, que cuando el cuerpo ya no lo necesitara, como que se iba a nivelar, ¿verdad? Es así. Así es, exacto. Y la retroalimentación positiva aún no me queda claro, o sea, va a aumentarse, pero en ciertos escenarios. Sí, en ciertos escenarios, o sea, todos los demás ejes van a funcionar por retroalimentación negativa. Solo estos dos, que este ya no es un eje, digamos, bueno, sí, en realidad ya no es un eje, es solo una retroalimentación positiva. Es decir, se producen más estrógenos y estos estrógenos, en lugar de inhibir la liberación de GnRH, ¿sí? Como lo haría, por ejemplo, en el testículo. En el testículo la testosterona se eleva y le manda una señal a la pituitaria anterior, ya no mande más LH ni FSH, ¿sí? Sobre todo LH, ya no me mande más. Pero el estrógeno no es así, el estrógeno se elevan las concentraciones y esto es una señal para mande más LH. En lugar de inhibir la secreción de LH, la estimula. Entonces, más LH, más producción de estradiol. Más producción de estradiol, más LH, hasta que se alcanza un pico máximo de niveles de estrógenos que van a producir un pico máximo de niveles de LH y se produce la ovulación. Y ahí cesa. ¿Ya? Ok, ya entendí. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra Doctora, pregunta? Sí. perdón, es que también me hizo un poquito de bolas, pero entonces en sí la retroalimentación negativa quiere decir, bueno, liberen porque necesitamos, pero ya llegando, por ejemplo, en la insulina, ¿verdad? Entonces libérenla porque hay mucha glucosa en sangre, entonces empezó a bajar los niveles de glucosa, empiezan a bajar los niveles de insulina. Así es, exacto. Ahora, en el positivo, en la retroalimentación positiva, o sea, es por eso, o sea, yo lo tomé como el ejemplo de una bomba, ¿verdad? Que está a punto de explotar. Entonces, como usted lo explicaba. Entonces, en este caso es como que entre más cerca esté el fuego de la bomba, es más cerca para que obviamente explote. Entonces, en este caso viene a estimular diferentes hormonas, el estradiol como el LH, y dice, bueno, obviamente tiene que ir como que ensanchándose más, o sea, dilatándose más el útero para, pues, obviamente permitir el paso. Entonces dice, bueno, miren, eso está dilatado, pero no, todavía no pasa, manden más. Está más dilatado, pero todavía no pasa, manden más. Está Así hasta es. en el punto en donde Hasta que el el cuello feto se dilate, ya puede salir. hasta donde dice, la mechita ya está cortita de la bomba y explotó, quiere decir que el bebé ya vino prácticamente, que la cabecita ya está afuera y deja de mandar. Exactamente. Y ustedes cuando miremos parto se van a dar cuenta de una cosa, porque la oxitocina funciona para el parto, pero también funciona para la salida de la leche, ¿verdad? Entonces, cuando la señora está dando, ahí se van a dar cuenta ustedes en los partos, cuando ya salió el bebé, ¿verdad? Todavía hay que esperar otro ratito más que salga la placenta. La señora parió el niño y después tiene que parir la placenta, ¿verdad? La placenta se expulsa. Entonces, lo que hacen generalmente en los lugares donde uno atiende los partos es que medio limpia un poquito al bebé y aún sin haberle cortado el cordón, se lo pone en el pecho a la señora y le dice, dele de mamar. Y entonces la succión del pezón estimula también la producción de oxitocina. Entonces vuelve a elevarse la producción de oxitocina para estimular más contracciones del útero y empujar la placenta hacia afuera, ¿verdad? Y al mismo tiempo estimular a la glándula mamaria para que empiece a producir y a sacar leche, ¿sí? Entonces, digamos, la oxitocina no es que se deje de secretar una vez ya parió la señora, no es que se deje de secretar porque de ahí hay que esperar que salga la placenta y de ahí tiene que liberarse oxitocina para que dé de mamar, ¿verdad? Para que pueda bajarle la leche, ¿sí? Doctora, Dígame. disculpe que no le contesté antes, es que mi Teams me sacó, entonces disculpe. No tenga pena. Solo entonces, en cuanto a la regulación negativa, en base a la cantidad de las hormonas,
va a permitir que se inhiba o que se deje de producir, y y en lo del positivo, o sea, sirve para exponenciar o potenciar algo, ¿verdad? Exactamente, así es, Ah, para potenciar gracias. una reacción para que al final se dé un resultado final, ¿verdad? En el caso de la oxitocina es el parto y en el caso de la LH es la ovulación. Perdón, es que ya no escuché la explicación, por eso repetí. Gracias, doctora. De nada, no tenga pena. Ese team, qué feo ustedes. A mí mucho me gusta porque a veces los saca a ustedes. ¿Alguna otra pregunta con esto? Bueno, hay otro tipo de regulación que son las regulaciones cíclicas o rítmicas, ¿verdad? Muchas de nuestras funciones están regidas por ritmos circadianos, ¿sí? Y algunas secreciones de hormonas van a estar regidas por ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos, ¿a qué se refieren? A los periodos de luz y oscuridad que tenemos, ¿verdad? Entonces, este esquema está como que algo complicado, pero aquí lo tenemos más fácil, ¿sí? La luz del sol va a entrar a través de la retina y va a viajar por un tracto que se llama retino hipotalámico y por el geniculado lateral también, ¿se recuerdan? Y va a ir a estimular un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, que está aquí. Este núcleo es nuestro reloj biológico, ¿sí? Y entonces, si regresamos a este esquema, entonces este núcleo supraquiasmático se va a comunicar con la glándula pineal y la glándula pineal va a secretar una hormona que se llama melatonina. Y esta melatonina es la que nos ayuda a coordinar los ritmos fisiológicos, ¿verdad? ¿Qué ritmos fisiológicos? El ciclo de sueño y despertar, ¿verdad? Nuestras secreciones endocrinas, el metabolismo de nuestro cuerpo y hasta el comportamiento humano, ¿verdad? Mucho de nuestra conducta va a ser regida por ritmos circadianos. En esta imagen que tenemos aquí vemos varias gráficas, ¿verdad? Está la de la temperatura corporal. Entonces se dan cuenta ustedes cómo cae la temperatura corporal durante la noche mientras estamos con el sueño, ¿verdad? La presión arterial también desciende durante la noche, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Hay hormonas que tienen su principal ciclo de secreción o el pico máximo de secreción se va a dar durante la noche, como la hormona del crecimiento, ¿sí? Tiene varios picos durante el día, pero se dan cuenta que el pico más alto se da durante la noche. Al revés, la ACTH y el cortisol, su parte más baja de secreción va a ser alrededor de la medianoche y empieza a secretarse en la madrugada y su pico máximo de secreción va a ser entre 6 de la mañana y 8 de la mañana, ¿sí? La ACTH como a las 6 de la mañana y el cortisol como a las 8, ¿verdad? Y la melatonina, que es la que nos ayuda a coordinar esto junto con el núcleo supraquiasmático, también su principal hora de secreción es en la noche. Entonces, por eso es que está aquí, ¿verdad? La luz del sol inhibe todo esto y inhibe la secreción de melatonina en la glándula pineal, que está aquí, ¿verdad? Cuando estamos en oscuridad, entonces ya se estimula la secreción de melatonina, que su principal hora de secreción es en la noche, ¿sí? Y entonces esto rige también nuestro metabolismo, nuestra actividad neurológica y algunas regulaciones hormonales, ¿verdad? Otro ejemplo de secreción cíclica, que no tiene que ver con los ritmos circadianos, pero sí es cíclica, son las hormonas ováricas, ¿verdad? Las hormonas ováricas hipotalámicas y también hipofisiarias en las mujeres tienen secreción cíclica, ¿sí? Por eso es que le llamamos el ciclo menstrual, ¿verdad? Porque se da en ciclos, no es una secreción constante como en los hombres, que es más fácil, ¿verdad? Todo el tiempo están produciendo testosterona y ya. En cambio, las mujeres no, ¿sí? Las mujeres tenemos un ciclo de secreción hormonal, ¿verdad? Entonces, ese es otro mecanismo de regulación. ¿Alguna pregunta? Doctora, o sea que por eso es que cuando, por ejemplo, bueno, a mí personalmente, ¿verdad? Si yo estoy en un lugar como muy oscuro, me empieza a dar sueño o empiezo a sentirme como literal
como cansadito, listo para dormir, aunque sea de La día. pereza, sí, exacto. Exacto. Entonces, le digo una cosa, los ritmos circadianos se desregulan si uno, digamos, por ejemplo, las personas que viven muy al norte o muy al sur de la Tierra, ¿sí? Acuérdese que tienen periodos del año en que hay más sol que oscuridad, ¿sí? Y entonces, fíjese usted bien en los animales. Los animales que viven, que cuando entran los inviernos migran a otras latitudes donde hay más luz, ¿verdad? Sobre todo porque sus ciclos reproductivos se asocian con el aumento de la luz. Y entonces por eso es que en la primavera todos se aparean todos los animales o tienen sus crías durante la primavera, ¿sí? Porque sus ciclos reproductivos están asociados al ciclo de luz y oscuridad, ¿sí? Y entonces las personas que viven muy al norte o muy al sur se acostumbran. Nosotros aquí tenemos un clima más benigno en donde pues sí oscurece más tarde, digamos en junio, julio oscurece más tarde, pero que es media hora más tarde que lo que oscurece en diciembre, pues, ¿verdad? Entonces no tenemos tanta alteración. Ahora, las personas que viven en latitudes muy al norte o muy al sur, incluso se han estudiado que los índices de suicidio aumentan durante el invierno, ¿verdad? Porque hay más tiempo de oscuridad y la gente se deprime, ¿sí? Entonces, pero es gente que se acostumbra a tener ese tipo de ritmos circadianos. Ahora, cuando uno que vive en estas latitudes, que la luz y oscuridad dura más o menos lo mismo, ¿verdad? Con muy pocas diferencias, si nosotros nos exponemos mucho a la luz, por eso le dicen a uno, si usted se va a ir a dormir, apague la luz, apague los foquitos, no voltee el celular para que la luz del celular no lo distraiga, porque usted necesita oscuridad para poder dormir. Si no, se mantienen alerta, ¿verdad? Y el cambio de los ciclos circadianos va a afectar la secreción de otras hormonas. Por ejemplo, el cortisol. Cuando ustedes empiecen a hacer turnos en los hospitales, ahí me van a contar, ¿verdad? Andan más estresados, se enferman más frecuentemente de gripe, porque se les bajan las defensas gracias al cortisol, les da más hambre y en lugar de adelgazar engordan la mayoría de personas, ¿verdad? Y porque en la noche para espantar el sueño se ponen a comer más. Entonces se le altera a uno todo el ciclo cuando uno tiene cambios en sus ritmos circadianos, ¿verdad? Doctora, perdone, una pregunta más. Es que, y con esto del, no sé si he escuchado lo del jet lag, que cuando uno va a Sí. otro lugar, ¿verdad? No, o sea, le cuesta adaptarse. ¿Esto tiene que ver también con con los ritmos circadianos? Sí, tiene que ver, tiene que ver. Entonces usted va a oír por ahí que ya hay medicamentos, o sea, ya hay pastillas de melatonina, ¿verdad? Entonces usted viaja de aquí y se va a un país en donde todavía es de día y para usted ya es hora de dormir, pero allá todavía es de día, entonces se le trastorna todo el ciclo circadiano. Entonces recomiendan tomar melatonina, acostarse y poner en oscuras el cuarto y acostarse para reponer las horas de sueño que tiene alteradas debido al cambio del uso horario, ¿verdad? Y una forma, digamos, más natural de tratar el insomnio es darle melatonina a la gente, también, ¿verdad? Doctora, Sí. el como recetar melatonina a una persona, por ejemplo, que tiene esto del ciclo del sueño afectado, como después de un tiempo sí le funciona y después se lo quita, no va a afectar su producción de melatonina. No, no va a afectar su producción de melatonina. Lo que pasa es que, de todos modos, le voy a decir, la melatonina no sirve si usted de verdad no apaga la luz. No le va a servir, se va a degradar. Entonces, sí se le puede recetar a la persona, claro, ¿verdad? Tiene que ser una persona que no tenga algunos otros componentes anormales como por ejemplo depresión o ataques de ansiedad o alguna otra patología o algún trastorno emocional que le esté afectando el sueño, ¿verdad? Entonces, porque si es eso, definitivamente aunque tome melatonina no le va a servir. Tiene que ser, por ejemplo, en personas que trabajan en turnos rotatorios, ¿verdad? Una semana están trabajando de día y a la semana siguiente están trabajando de noche. Y entonces, cuando vuelven otra vez, digamos, a trabajar de día, en la noche están con insomnio. Entonces, ahí a estas personas se les da melatonina, recomendándoles siempre que tienen que ponerse a oscuras para que esto les funcione, si no, no les funciona. Ah, gracias. De nada.
Doctora, también quería compartirle que Ujú, lo que usted dijo del ciclo circadiano, de cuando está uno muy en altas como latitudes, es ujú. que también los usos invierno, pero por lo mismo, ¿verdad? Porque les ayuda a regular su ciclo circadiano durante el invierno. Y Exacto. así es como se mantienen en esas altas altitudes y pueden estar bien durante la Ex- primavera y el verano. Exactamente, hay muchos animales que hibernan durante el invierno, ¿verdad? O sea, se meten en una madriguera y todo el invierno se la pasan durmiendo. Pues no, no todo el invierno, pero la mayor parte del invierno, ¿sí? Y entonces así están activos durante el verano y la primavera y el otoño, ¿verdad? Muchos animales tienen estos ciclos de hibernación, ¿sí? Así es. ¿Otra pregunta Sí, o doctora, yo tengo observación? otra Dígame. pregunta. Ujú. Eh, digamos que una persona se automedica, por ponerle un ejemplo, digamos que se automedica con metformina, pero la persona sí tiene una correcta función de, pues, secreción de la insulina. Esta automedicación va a causar, digamos, que su cuerpo poco a poco deje de generar insulina, porque como la está, pues, obteniendo de una forma pues a través del medicamento o si va a seguir secretando como normalmente. Mire, puede seguir secretando normalmente. El problema que le va a dar a una persona que toma metformina sin que tenga trastornos de resistencia a la insulina es hipoglicemias. Eso es lo que le puede pasar, ¿verdad? Es decir, muchas veces hay gente que hace esas cosas porque dice que con eso van a perder peso, ¿verdad? O yo no sé por qué. Pero en realidad estarse medicando de algo que uno no necesita, pues no es bueno. No es que le vaya a dañar el páncreas con eso, pero sí le pueden dar hipoglicemias, ¿verdad? Y una hipoglicemia sí puede ser peligrosa, puede llegar hasta convulsionar a una persona. Entonces, no, si alguien se automedica con metformina, sinceramente, ¿verdad? No sé cuál será porque eso tiene indicaciones. La indicación es estimular más salida de insulina del páncreas, ¿sí? Y mejorar la función de los receptores de insulina en el tejido adiposo y el músculo, ¿verdad? Esa es la función de la metformina. Entonces, si una persona, y generalmente se les deja a personas que tienen resistencia a la insulina, ¿verdad? Que son diabéticas tipo 2 porque tienen resistencia a la insulina, o sea, personas que tienen sobrepeso, mucho tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, esa es la indicación. En el caso de las personas que tienen ovarios poliquísticos es porque los andrógenos les aumentan la grasa visceral y eso les da resistencia a la insulina. Va, para eso. Pero si alguien se está tomando pastillas de metformina, ¿y para qué? A saber, ¿verdad? Sinceramente, no le van a dañar el páncreas, pero sí le van a dañar, sí le van a producir hipoglicemias, ¿verdad? Le van a trastornar su metabolismo. Ya, gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, entonces sigamos ahora con los mecanismos de acción de las hormonas. Las hormonas van a tener receptores, como ustedes ya saben, específicos, generalmente muy específicos para cada tipo de hormona, ¿verdad? Estas receptores van a estar en la membrana para las proteínas, péptidos y catecolaminas, en el citoplasma para los esteroides y en el núcleo para las hormonas tiroideas, ¿sí? Una vez que los receptores se unen a la hormona, entonces se va a generar una cascada de señalización celular, como ya vamos a ver al ratito, a recordarnos de las cascadas de señalización. Ahora, hay una regulación de receptores, es decir, para que la hormona funcione sobre estos receptores, también hay mecanismos reguladores de los receptores. Uno de estos mecanismos es la relación dosis-respuesta, ¿sí? La respuesta, qué tan grande sea la respuesta va a depender de la concentración de la hormona. A altas concentraciones de la hormona las respuestas pueden ser mayores, ¿verdad? Por ejemplo, lo normal es que tengamos una relación dosis-respuesta a la cual cuando ya se produce la respuesta fisiológica, entonces se regulan los receptores de tal forma que ya no sigan respondiendo a la hormona, ¿verdad? Eso es lo que normalmente debe pasar, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿dónde podemos ver cómo se puede alterar la relación dosis-respuesta? En un paciente con hipertiroidismo, ¿verdad? Por ejemplo, hay tanta cantidad de hormona tiroidea en la circulación porque la glándula está produciendo exceso que entonces los efectos a nivel sistémico de la hormona tiroidea se van a ver
muy aumentados también, ¿verdad? La persona empieza a perder peso porque su metabolismo se acelera, no tolera el calor, el sistema nervioso simpático se activa más y la persona está siempre ansiosa y temblorosa, ¿verdad? Un montón de cosas que vamos a ir viendo cuando se altera esa dosis-respuesta, ¿sí? Otra cosa importante es la sensibilidad de los receptores, ¿verdad? La sensibilidad se define como la concentración de la hormona a la que se produce el 50% de la respuesta máxima, ¿sí? ¿Qué tan sensibles son los receptores? No, entonces así se va a necesitar más o menos cantidad de hormona para producir el 50% de la respuesta máxima. Algunas veces la sensibilidad de los receptores o la sensibilidad a la hormona va a depender también del número de receptores. Qué tantos receptores tengamos, que si tenemos poquitos la sensibilidad no va a ser suficiente y si tenemos muchos pues va a aumentar la sensibilidad, ¿verdad? O de la afinidad que tengan los receptores por la hormona. Generalmente la afinidad es buena, pero por ejemplo vamos a tener cambios en la afinidad, vamos a tener algunas los esteroides, ¿verdad? Los esteroides suprarrenales, los esteroides en general, todos más o menos tienen una estructura muy similar, ¿verdad? Porque todos derivan del colesterol y le vamos quitando pedacitos por aquí, poniéndole pedacitos por allá, pero la estructura básica se mantiene. Entonces, muchos de los receptores de esteroides van a tener baja afinidad por otros esteroides. Por ejemplo, los receptores de aldosterona van a tener baja afinidad por el cortisol. Entonces, cuando tenemos mucho cortisol, puede ser que se una al receptor de aldosterona y entonces se va a producir un aumento de la cantidad de la reabsorción de sodio que se da en el riñón, ¿verdad? No la misma respuesta que la aldosterona, porque a la aldosterona tiene alta afinidad, pero puede tener baja afinidad con el cortisol, ¿sí? Y entonces eso va a producir similares reacciones que los que sí produce la hormona en general, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de la regulación de receptores. Otra forma de regulación de receptores es esto que se llama la regulación ascendente o descendente, ¿sí? Obviamente la regulación descendente es cuando ya no necesitamos que la hormona siga generando respuestas, entonces la sensibilidad del receptor disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque se inactivan los receptores, ¿verdad? Porque se inactivan segundo mensajeros o porque disminuye el número de receptores en la membrana o en donde sea, ¿sí? Entonces, esa es una forma como de retroalimentar negativamente también la respuesta en las células, ¿verdad? Si ya la hormona hizo su función y la célula está cumpliendo con sus funciones fisiológicas, entonces los receptores disminuyen su sensibilidad o disminuye el número de receptores y entonces ya no se sigue produciendo más esa función hasta que se vuelva a necesitar, ¿sí? La regulación ascendente es al revés, ¿verdad? Es cuando aumenta la respuesta de las células porque aumenta el número o la sensibilidad de los receptores, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, esta regulación ascendente sería como retroalimentación positiva también, similar. Sí, sería como una retroalimentación positiva, pero al final cuando ya se cumplen las funciones que se necesita, se vuelve otra vez negativa, ¿sí? Perfecto, sí. Sí, así es. Ok, ¿qué clases de receptores vamos a tener? Vamos a tener, esto es puro repaso de lo que ya hemos visto como no sé cuántas miles de veces, ¿verdad? Receptores ligados a proteína G, que son los metabotrópicos. Y en estas hormonas vamos a tener, por ejemplo, los que responden a los que aumentan las concentraciones de AMP cíclico, a los que aumentan las concentraciones de IP3, los receptores catalíticos, que son los de tirosinquinasa, los de quinasas de serina y treonina y los de guanilil ciclasa, y los receptores intracelulares para esteroides u hormonas tiroideas. Entonces, esta tablita, pónganle atención, ¿sí? Aquí tenemos cuáles son las hormonas que funcionan con el mecanismo de anil ciclasa AMP cíclico, cuáles son las que funcionan con mecanismo de fosfolipasa C. Las esteroideas es fácil, ¿verdad? El mecanismo de hormonas esteroideas y el de tiroideas es muy similar. Solo los esteroides y las hormonas tiroideas, se acabó, ¿verdad? ¿Cuáles funcionan con mecanismo de tirosinquinasa y cuáles con guanilil ciclasa? ¿Sí?
Entonces, esto está en la página 402 de Constanzo, ahí lo tienen para que le pongan atención a ese cuadrito. Y entonces aquí solo revisar nuevamente las reacciones que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos las proteínas G, que recuérdense que tienen diferentes subtipos dependiendo de la subunidad alfa, ¿verdad? Las que actúan con adenilciclasa hay GS y GI. La GS estimula la formación de AMP cíclico, la GI inhibe la formación de AMP cíclico, ¿sí? Entonces aquí vemos cabalmente toda la reacción. Acuérdense que cuando está inactivo se une a GDP, cuando está activa se une a GTP y se disocia la subunidad alfa. Entonces la subunidad alfa en este caso va a estimular adenilciclasa, aumenta AMP cíclico, el AMP cíclico activa proteína quinasa y la quinasa va a fosforilar proteínas que van a hacer que la célula haga su efecto fisiológico o cumpla con su función. En el caso de las fosfolipasas, ¿sí? En el caso de la fosfolipasa C va a ser una subunidad alfa Q. Entonces, esta subunidad alfa Q va a activar fosfolipasa, la fosfolipasa va a romper al fosfatidilinositol que está en la membrana y lo va a transformar en INP3 y diacilglicerol. El IP3 va a ir a mover calcio del depósito del retículo endoplásmico y junto con el diacilglicerol van a activar una proteína quinasa C. En algunas oportunidades el calcio se une a la calmodulina para activar otras quinasas, ¿verdad? Y así ya las quinasas activadas fosforilan proteínas para que se haga la acción fisiológica. Los receptores de tirosinquinasa son los que hay de dos tipos, los que tienen la tirosinquinasa dentro de su estructura y los que están asociados a una tirosinquinasa, pero no está dentro de su estructura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el receptor de hormona de crecimiento, a la par del receptor está la tirosinquinasa de este que se llama JAK, ¿verdad? Y luego, en cambio, el receptor de insulina sí tiene la tirosinquinasa en su estructura. Entonces, ¿qué hacen estas tirosinquinasas? Cuando estas se activan, fosforilan otras proteínas para que la célula cumpla con su función, ¿verdad? En el caso de la insulina, por ejemplo, se fosforila la tirosinquinasa y entonces esta tirosinquinasa fosforila a toda la estructura del receptor y estimula, por ejemplo, que se inserten GLUT4 en el músculo y en el tejido adiposo para que empiece el tejido adiposo del músculo a captar glucosa, ¿verdad? Inserta transportadores de aminoácidos en las células, ¿sí? Y luego tenemos el mecanismo de los receptores intracelulares. La diferencia entre las hormonas esteroideas y las tiroideas es que los esteroides tienen este complejo receptor, está en el citoplasma, mientras que las hormonas tiroideas, el complejo receptor está en el núcleo, ¿sí? Entonces, los esteroides difunden dentro de la célula, se juntan con su receptor en el citoplasma y forman un complejo, y ya formando ese complejo se traslocan hacia adentro del núcleo y ya se dimerizan, se unen al elemento de respuesta de esteroides que está en el ADN para estimular la transcripción de una proteína, ¿sí? En cambio, las hormonas tiroideas tienen que entrar a la célula, entrar en el núcleo acompañado, o sea, hay proteínas que las transportan y ya en el núcleo se unen a su receptor, se dimeriza el receptor y se une al sistema de respuesta de esteroides. Bueno, le pusieron elemento de respuesta de esteroides, pero en el caso es elemento de respuesta de hormonas tiroideas, ¿verdad? Y entonces ya se produce la transcripción de proteínas, ¿verdad? Entonces, estas hormonas, las tiroideas y las esteroideas, sus funciones, las respuestas celulares van a ser más lentas, porque es más lento el proceso. En cambio, los receptores de membrana actúan un poquito más rápido, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, por último, esto no está en Constanzo, pero sí es importante que lo sepamos, cómo se transportan y eliminan las hormonas. Las hormonas hidrosolubles van a ser transportadas en forma libre en el plasma, ¿verdad? Es decir, los péptidos y las catecolaminas. Algunas glucoproteínas también puede ser que se transporten libres, otras van a ser transportadas con proteínas, pero usualmente la mayoría se transporta libres. Entonces, esto hace también que se degraden más rápidamente, ¿sí?
porque no hay proteínas que las protejan. Los esteroides y las hormonas tiroideas sí se unen a proteínas, ¿verdad? Más del 90% de las hormonas tiroideas y esteroideas van a unirse a proteínas, albúminas o algunas otras proteínas, y globulinas también, ¿verdad? Y mientras estén siendo transportadas son biológicamente inactivas. Para que puedan unirse a sus receptores o para que puedan entrar en la célula, en este caso, tienen que soltarse de la proteína transportadora y a meterse a la célula para unirse a sus receptores, ¿sí? ¿Cómo se eliminan? Algunas de las proteínas, muchas de las proteínas, al unirse a sus receptores van a ser endocitadas, ¿verdad? O sea, el complejo receptor hormona se van a endocitar y van a ser metabolizadas dentro de la célula, ¿sí? Otras van a ser destruidas en la sangre, por ejemplo, la insulina. Si hay una enzima que se llama insulinasa en la circulación que destruye enzimáticamente la insulina. Algunas otras, como los esteroides, por ejemplo, van a ser excretadas a través de la bilis y algunos van a ser excretados a nivel de la orina, ¿verdad? ¿De qué dependen los niveles de hormonas en sangre? De la tasa de secreción y la tasa de eliminación metabólica. Obviamente que si la hormona es eliminada rápidamente en la sangre, digamos como la insulina, encontrar concentraciones de insulina en sangre va a ser sumamente difícil, ¿verdad? De catecolaminas igual, porque se eliminan rápidamente. Hay enzimas que las eliminan, entonces lo que nosotros tenemos que buscar son los metabolitos en orina, ¿sí? ¿Ya? En cambio, por ejemplo, las hormonas tiroideas o los esteroides, como están unidos a proteínas, es más fácil poder determinar concentraciones plasmáticas porque van a permanecer más tiempo metidas en la sangre y no van a ser destruidas por la unión a proteínas, ¿verdad? Y también de la tasa de secreción, ¿sí? ¿Qué tanto se secreten estas hormonas? ¿A qué velocidad se secreten? Así vamos a poder encontrar niveles en sangre. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces terminamos aquí. Como les digo, ya saben que estoy disponible para responder sus correos de dudas el fin de semana. Por favor, ahí estudian y pues entonces nos estamos... voy a detener la grabación.